para grabar. Ya. Gracias. Hoy vamos a continuar con el estudio del llenado de los documentos médico-legales y para eso vamos a conocer qué es la CIE 10. ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer esta clasificación internacional de las enfermedades para llenar correctamente nuestro certificado de defunción, que como les había indicado en un principio, la parte de la clasificación del CIE 10 es llenado por el personal de estadística. Pero en nuestro departamento, solo en nuestro departamento, se ha llegado a un acuerdo o a un instructivo que sacaron las autoridades donde los médicos deben llenar también la clasificación de la enfermedad que ha causado la muerte y las enfermedades que han contribuido a la muerte. Solo en nuestro departamento. ¿Que está fuera de norma? Sí, porque dice que el llenado de la clasificación del CIE 10 debe ser llenado por personal estadístico. Pero bueno, allá donde vivieres, haz lo que ves, dice, ¿no? Entonces vamos a tener que acomodarnos a eso y nosotros como profesionales calificados, entonces no nos hacemos problema de poner esta CIE 10 para no entorpecer el funcionamiento de nuestras autoridades. Quizá después otras autoridades indiquen que sea únicamente el personal estadístico el que llegue. ¿Por qué lo han hecho, queridos alumnos? No es porque ellos decidieron, es que resulta que la causa básica de la muerte o las causas contribuyentes no fueron correctamente llenadas por el personal médico. O sea que no pusieron el nombre correcto de la enfermedad, que debe ser, por ejemplo, una hipoxia anóxica. Entonces no ponen el nombre correcto de la enfermedad y el personal estadístico no encuentra esa enfermedad en la clasificación del CIE 10. Esa fue la razón. Entonces, aprendamos nosotros a llenar correctamente el nombre de la enfermedad. Quiero preguntarles, ¿me escuchan correctamente ahora? ¿La señal está bien? Sí, se escucha, doctor. Muy bien, entonces voy a continuar con mi cámara encendida yo, pero ustedes pueden apagarla porque parece que eso interfiere en la señal. Yo apelo a la voluntad de estudiar de ustedes y de aprender, que eso es lo más importante. Y estoy seguro que en ustedes eso nos va a ir muy bien porque de verdad tengo un grupo especial en esta oportunidad con ustedes. Estoy muy, muy contento con su desempeño. Muy bien, continuamos entonces con el CIE 10. Vamos a aprender qué es. La CIE 10 es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la 10ª versión, que corresponde a la versión en español de las siglas en inglés ICD. O sea, un acrónimo se refiere a la identificación en abreviaturas de las palabras. Por ejemplo, el Mercado Común del Sur, nosotros lo conocemos como Mercosur. Y eso ya entra dentro de nuestro léxico nacional. Entra dentro de la jerga, de la lutfardia que tenemos al hablar nuestro idioma. A eso se refiere lo que es un acrónimo. Entonces, la CIE 10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por eso es que hablamos de la CIE 10, no el CIE 10. Como hablamos de la COVID, porque es la enfermedad, no es el enfermedad. Nosotros como profesionales en salud tenemos que aprender a referirnos correctamente.
Entonces, las siglas en inglés que hablan de una clasificación internacional de las enfermedades. Mi inglés es muy deficiente, por eso no me animo a pronunciar. Y también me atrevo, queridos alumnos, a recomendarles que todos ustedes deben tratar, ahora que están iniciando su formación profesional, de iniciar una capacitación de un curso en inglés, debido a que la mayoría de las becas, las ofertas se encuentran como requisito el que aprendan el inglés u otro idioma, que debe estar refrendado por un certificado de una institución. No que les enseñe a alguien porque se les ocurrió enseñar o porque tiene conocimiento, sino que para optar a la beca deben tener el certificado que indique que ustedes hablan inglés o francés o portugués y deberán dar un examen. Por esa razón es necesario para que ustedes se capaciten en un posgrado o hagan una especialidad. Con esa recomendación les enseño que esta CIE 10 determina la clasificación y codificación de las enfermedades. Especialmente eso, clasificación y codificación de las enfermedades. Y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias que realiza la población o circunstancias sociales y externas de daños. La lista CIE 10 tiene su origen en la lista de causas de muerte. Por esa razón es que nosotros tenemos que identificar correctamente el nombre de la patología que ha causado la muerte en el paciente. Y no escribir o clasificarla de manera incorrecta, porque cuando la busquen en la lista de la CIE 10 no la van a encontrar. Esta lista, les decía, la primera edición la realiza el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La OMS se hace cargo de la misma en 1948. Y en su sexta edición es la primera en incluir causas de morbilidad. A la fecha tenemos la 10ª edición. Y la OMS sigue trabajando en ella. Dentro de poco ya no vamos a trabajar con la CIE 10, sino con la CIE 11, que ya debería haberse puesto en vigencia. Por el momento seguimos con la CIE 10. Esta CIE 10 se desarrolla en 1992 y su propósito es rastrear estadísticas de mortalidad, porque al llenar correctamente el certificado de defunción, entonces ayudamos a clasificar las enfermedades, a ver su alcance epidemiológico, si se está realizando una epidemia, una endemia o una pandemia, para que se puedan tomar acciones adecuadas y hacer frente a la enfermedad que se está produciendo en una determinada región. La OMS publica actualizaciones menores anuales y mayores cada 3 años. Es que se va actualizando. Y aquí hay un dibujo para que ustedes lo vean, para que me acuerde, donde el médico dice, yo sé que usted vino antes, pero ¿a quién atiendo primero? Entonces, voy a pedirles que participen ahora. Es necesario que les pregunte por cuestiones de evaluación qué es urgencia y qué es emergencia. No sé si alguien quiere responderme cualquiera de las dos. ¿Los evaluados podemos? Claro que sí. A ver, adelante. ¿Quién quiere participar? Bueno, voy a preguntar yo. Magnolia, usted por favor, indíqueme lo que es urgencia. Adelante, Magnolia. Magnolia está en clases, no me responden y les pongo 0. Loida, usted por favor, adelante, indíquenos lo que es urgencia.
¿No están en clases? Queridos Doctor, alumnos. ¿habla yo? Adelante, ¿quién es? Eliana, doctor. La urgencia, doctor, sería donde la vida del paciente no depende, doctor, mientras que la emergencia es cuando está comprometida la vida del paciente en se puede decir en el hospital o en alguna situación. Ya, ¿quién me habló? Eliana, Yo, Eliana, ¿y su apellido cuál es? Choque Mancilla, doctor. Ya, pero yo le estaba preguntando a Magnolia y a Loida, porque quiero escucharles hablar. De todas maneras, estoy calificando a Choque. Y bueno, Gracias, doctor. Ya le pregunté. como no me responden esas dos señoritas, entonces están siendo calificadas, ¿ya? Quiero que lo tomen en cuenta. Stephanie Canseco, adelante, ¿puede decirnos lo que es urgencia? buen día, doctor. Buen día. Urgencia, doctor, vendría a ser cuando la vida del paciente está comprometida. Y emergencia es cuando no la está, cuando el paciente puede esperar un determinado tiempo. Ya, gracias. Rubén Darío Cholima, ¿qué opina sobre sobre la respuesta de su compañera? ¿Está bien, doctor? Estoy de acuerdo con su opinión. ¿Está de acuerdo, Rubén Darío? Sí, doctor. Ya, a los dos les estoy calificando esa respuesta. Voy a preguntar a alguien más. Alejandro Claros, ¿está en clases? Doctor, buen día. Buen día. Alejandro Claros no está en clases. Ya. ¿Quién me Doctor. habla? Adelante. Soy Magnolia, doctor. A ver, Magnolia, desde hace rato que tratamos de ubicarla a usted, explíquenos. ¿Escuchó la respuesta? Va a disculpar, doctor. Va a disculpar. ¿Escuchó la respuesta de sus Estaba durmiendo. compañeros? No, doctor, no estaba durmiendo. No podía con el celular, va a disculpar. Ya, a El ver, audífono. explíquenos lo que es urgencia. Urgencia, doctor, se refiere a una asistencia médica en un corto plazo, que no es urgente, ¿no? Que no empeora la vida del paciente. Es que ya tenemos que aprender a tener una clasificación más académica, querida Magnolia. Me están diciendo, me están respondiendo como si fueran una persona que no tiene formación en medicina. Ya les he explicado lo que es urgencia y lo que es emergencia. Necesito ya clasificación de respuestas académicas más exactas. Un abogado me puede responder lo que ustedes me estaban diciendo. Y las dos últimas participaciones de Rubén Darío y la alumna Stephanie Canseco están equivocadas. ¿No? Doctor, Ver, un momentito, seguiremos con Magnolia. La estoy evaluando a Magnolia. Magnolia, ¿qué es emergencia entonces? Ya, tenemos que ser más activos en las respuestas, por favor, no podemos quedarnos mucho tiempo. Y los conocimientos que tienen sobre urgencia y emergencia y las respuestas que han dado sus compañeros no son las correctas. Así es que por favor repasen lo que les he dado, la literatura que les he dado y vamos a volver a preguntar en la siguiente clase. Necesito que vayan estudiando, porque ahorita les explico lo que es y dicen, ah, ya, así era. Pero voy a evaluarles nuevamente con calificación a lo que pregunte. Y continuamos, ¿ya? Con la CIE 10. Mardela Subirana, no le doy la palabra porque imagino que es sobre lo que acabamos de hablar. Necesito que estudien y me respondan con una clasificación más académica, no como si me respondiera un arquitecto, un abogado, un ingeniero que conoce y sabe perfectamente lo que es urgencia y emergencia, pero ustedes tienen que saber con los puntos y las IES de la clasificación académica. Eso es lo que quiero. Ya ustedes son personal del área que debe conocer perfectamente y no equivocarse como lo han hecho sus dos compañeros anteriores. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Aquí les he puesto una diapositiva
donde están los códigos de todo el grupo de enfermedades. Por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso con esta clasificación y este código, pero que cada enfermedad del sistema nervioso tiene su clasificación individual. Por ejemplo, una meningitis tuberculosa, un accidente vasculocerebral, tienen su clasificación específica dentro del CIE-10. ¿Y cómo van a hacer? Porque no pueden aprender de memoria toda la clasificación, es un libro grande. Ustedes ingresen utilizando la tecnología y pongan el nombre de la enfermedad, no sé, por decirles neumonía bacteriana, y ahí les va a salir la clasificación del CIE-10. O sea que ustedes registran en el buscador neumonía bacteriana, clasificación CIE-10, y les va a salir la clasificación para que ustedes puedan registrar en el certificado médico único de defunción. ¿Alguna pregunta sobre esto, queridos alumnos? Ninguna. Entonces, creo que está claro, ¿no? En embarazo, por ejemplo, disculpe un momento, en embarazo, por ejemplo, si una paciente fallece por eclampsia, entonces está la clasificación de eclampsia que corresponde a las enfermedades por embarazo, parto y puerperio. Ustedes pondrán eclampsia, clasificación CIE-10 y les saldrá la clasificación específica de eclampsia. Adelante el alumno que me preguntaba. Doctor, disculpe, Sí. en esta clasificación CIE-10 solamente salen siglas, números, letras. Solamente sale la clasificación del código de la enfermedad. Entonces, te sale, por ejemplo, IE y el número que corresponde a la clasificación específica de la enfermedad. Pueden hacer la prueba mientras cambiamos de Zoom y buscar alguna enfermedad en el buscador. También les voy a enviar por vía digital el libro de la clasificación de las enfermedades internacionales de la CIE-10 para que lo tengan, pero es más fácil utilizar ese tip que les doy para cuando sea necesario. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay, continuamos. Vamos a ver signos de alarma al llenar el certificado médico único de defunción. ¿Qué signos nos deben llamar la atención a nosotros? Por ejemplo, excoriaciones alrededor de los labios, boca o cuello pueden indicar intento de sofocación. Por eso tenemos que conocer el término de excoriación. Hematomas en la cara interna de los labios, intento de sofocación. Entonces debemos revisar todas esas áreas. Petequias en la conjuntiva o en la esclera, homicidio por asfixia. No confundir con la mancha de Sommer-Lancher, que es un fenómeno cadavérico, diferente a las petequias en la conjuntiva. Cuando nosotros examinemos la muerte que se ha producido y llenemos el certificado de defunción. Recuerden que si encuentran signos de muerte violenta, suspenden la emisión del certificado y solicitan la presencia del médico forense con la FEL-CC, con personal policial. No importa si ustedes se equivocan, pero ustedes ya, según su criterio médico, encontraron signos de muerte violenta. Signos de muerte violenta que serán corroborados por el especialista, por el médico forense. Si el médico forense dice no son petequias en la conjuntiva, es la mancha de Sommer-Lancher, que es un fenómeno cadavérico, está bien,
De acuerdo, ustedes cumplieron con su tarea de identificar signos y pidieron la intervención del especialista. No tengan miedo en eso, queridos alumnos, de que por ahí ustedes quedarán mal. No son médicos forenses, como tampoco son, por decirles, no sé, cirujanos cuando diagnostican un posible síndrome apendicular y no había sido un síndrome apendicular, había sido apenas un quiste de ovario o derecho en la mujer. Bueno, pero ustedes cumplieron con su función, ¿no? ¿Alguna participación en base a eso? Entonces deben tener la humildad Doctor, buen día. con sus conocimientos. Si ustedes son especialistas en cirugía y el diagnóstico del médico general no correspondió al síndrome apendicular, deberán tener humildad ustedes con sus conocimientos como especialista y no tratar de hacer quedar mal a ese médico que para él fue un síndrome apendicular. Adelante con la pregunta. Doctor, buen día. Lo que pasa es que se escuchaba entrecortado y no podía hablarle. Con respecto al CIE 10, Sí, adelante. cuando estábamos también nosotros en tercer año manejamos en salud mental lo que era el CIE 10, pero ese CIE 10 se refería a todo lo que era enfermedades mentales. Un poco eso Sí, Lo que pasa es confunde que con es otro por ejemplo, en CIE10 este el caso. doctor. para responderle, el CIE 10 abarca la clasificación de todas las enfermedades y las clasifica de acuerdo a su especificidad. Por ejemplo, si usted se fija aquí en la diapositiva que le estoy proyectando, aquí está clasificando ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Ahí entra un desglosado de todas las enfermedades infecciosas y parasitarias, por ejemplo, amebiasis, estrongiloidiasis, mecatoriasis, etcétera, etcétera, con un código específico para cada una de ellas. Lo mismo con las enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio o también con lo referente a las enfermedades mentales, ¿no? Como un síndrome de estrés postraumático o un síndrome de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su clasificación específica del CIE 10, pero entra también dentro de una clasificación global que es las enfermedades mentales. Como aquí, por ejemplo, las enfermedades del sistema respiratorio están con este código XJ00-J99, pero la neumonía bacteriana tiene una clasificación específica. La amigdalitis aguda, una. La amigdalitis crónica, otra. La tuberculosis, otra. Si no me equivoco, esa es la respuesta a lo que usted me preguntaba, o quiere que la amplíe algo. Usted me dice, por favor. No, está bien, doctor. Muy bien. Está bien, gracias. Doctor, disculpe, ahí mismo, eso quiere decir que el libro, el manual CIE 10 abarca todas las enfermedades que están enmarcadas para el personal médico, ¿verdad? Todas las enfermedades, sí. Si es que no hay alguna, entonces es que el nombre o la clasificación está mal. Tenemos que identificarla mejor. ¿Y hay algún libro, algún manual completo donde está todo? Sí, es ese, el libro del CIE 10 que les voy a enviar por vía digital al grupo para que lo tengan y lo revisen. Perfecto, gracias, doctor. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Estábamos en los signos de alarma al llenar el certificado médico de defunción. Ojos de mapache, por ejemplo, o hematoma en antifaz, les voy a mostrar una diapositiva con esto, nos orienta hacia una fractura de la base de cráneo. Otro signo inequívoco de fractura de base de cráneo es la otorragia. Si es que hay otorragia, entonces nosotros estamos casi seguros de que hay fractura de base de cráneo. Hematoma en la apófisis mastoides del temporal o el signo de Battle nos va a mostrar
fractura también de base de cráneo. Entonces tenemos que revisar esa región, ¿no? La apófisis mastoides en la región posterior de la región del oído. El hongo de espuma en las fosas nasales, les voy a mostrar diapositivas para que se les quede mejor. El hongo de espuma en las fosas nasales y en la boca puede estar en relación con una intoxicación por heroína o con una inmersión. O sea que agarraron y le han sumergido debajo del agua a la persona y ha fallecido precisamente por inmersión. También puede ocurrir en muertes naturales, como por ejemplo en el edema agudo de pulmón, para que no se confundan. No vaya a ser que lo encuentren a una persona que falleció por un edema agudo de pulmón con el hongo de espuma en las fosas nasales y ustedes tengan la suposición de que fue una muerte por inmersión. Pero son signos de muerte violenta, que si a ustedes no les parece normal, entonces deben comunicar e informar para que lo analice el médico forense. Se va a cortar la señal dentro de unos segundos. Continuamos en el segundo Zoom, por favor. Les voy a enviar el link. Hasta luego. Nos vemos en unos minutos. Doctor, gracias.